Bueno, vamos a ver a continuación las características correspondientes al arte geométrico griego y algunos ejemplos. La idea es también ver brevemente el arte anterior con algunos ejemplos y el arte posterior, más que nada para contextualizarlo, para ver relaciones. Algo muy interesante con el arte geométrico que sucede es un cambio bastante radical en relación al arte que, que lo precede, que es el que corresponde a la civilización minoica y micénica. Tengamos en cuenta que el arte geométrico transcurre durante la denominada Edad Oscura. Tradicionalmente se la llamaba así porque no han llegado documentos textuales ni fuentes textuales, entonces por eso se la llama Edad Oscura, pero lo cierto es que hay, si bien no hay prácticamente evidencia textual ni literaria, hay una riqueza en cuanto a evidencia material, cultural y artística, que es lo que vamos a ver ahora. Puse para contextualizar, digamos, a modo general, una línea cronológica que corresponde a la periodización historiográfica tradicional. A continuación, en esta diapositiva está la periodización en historia del arte. Si prestan atención, no se corresponde, no hay una correspondencia exacta entre lo que se denomina periodo arcaico en arte y la Grecia arcaica en historia, no importa, lo único que hay que tener en cuenta es que cuando uno habla de determinado periodo, aclarar desde qué disciplina lo está delimitando, además tener en cuenta que las periodizaciones son esquemáticas y generales y por supuesto, sobre todo en cuestiones relacionadas con arte y cultura, no es tan estático, no es un corte abrupto, hay relaciones, hay cuestiones dinámicas, hay continuidades y demás, pero bueno, para estudiarlo, por supuesto, hay que delimitarlo. Entonces, en arte marcamos el periodo geométrico entre el 1100 y el 650 a.C., continuado por lo que se denomina el periodo arcaico, el clásico, el posclásico y el helenístico. Bien, como características generales del arte geométrico, además de los rasgos relacionados con su representación, tengamos en cuenta que es un periodo donde hay mucha diversidad geográfica y cultural. Entonces, bueno, podemos marcar diferentes escuelas. A grandes rasgos podemos mencionar que hay 4: la jónica, la cicládica, la dórica y la ática. Eso, bueno, claramente tienen que ver con los lugares y las culturas geográficas, perdón, los lugares geográficos y sus culturas correspondientes. También tengamos en cuenta que la mayoría de la evidencia en materia de arte se encontró en ajuares funerarios, en tumbas. Eso es uno de los motivos por el cual se ha conservado la evidencia, porque estaba enterrada. De todas maneras hay mucha evidencia fragmentaria, rota, pero bueno, por suerte ha llegado bastante gracias a que correspondía a los ajuares funerarios. En respecto a la evidencia que ha llegado hasta nosotros en materia de arte, encontramos cerámica pintada, que son estos objetos, estos artefactos que principalmente se encontraron en los ajuares funerarios. Son vasijas, copas, perfumeros, distintos recipientes que eran usados tanto de manera ritual, como en este caso, como decía, digo, al corresponder a un ajuar funerario se le dio un uso ritual, pero también en muchos casos esos objetos también durante la vida del difunto eran usados de manera cotidiana. Son en muchos casos perfumeros, envases para vino, para aceite, etcétera. En cuanto a la manera de representación, al estilo, como su nombre lo indica, vamos a encontrar un predominio de las formas geométricas en las decoraciones cerámicas, y digamos, vamos a encontrar no solo la forma geométrica en sí misma, que implica un gran nivel de abstracción, sino que una utilización de la figura geométrica para representar animales y humanos. Entonces, se advierte una progresiva figuración. ¿A qué me refiero? Vamos a encontrar en un principio decoraciones únicamente con figuras geométricas, que en la mayoría de los casos acompañan la forma de la vasija, como dice en la diapositiva, se aprovecha las curvas para dibujar, pero también vamos a encontrar una progresiva figuración que
implica una representación de escenas humanas, donde las figuras humanas y las figuras animales están representadas a su vez a partir de figuras geométricas. Ahora lo vamos a ver con mayor claridad en los ejemplos y por ahí se aclare un poco la cuestión. Tengamos en cuenta que las composiciones no son orgánicas, sino que son más bien fragmentarias. Acá podemos establecer una relación con el texto de Feyerabend, que implica que una composición no sea orgánica. Voy a poner un ejemplo. Si tienen presente las representaciones egipcias, los ojos de los egipcios están representados de manera frontal, mientras que la figura humana está representada de manera de perfil. Es decir, ese ojo no se corresponde de manera orgánica a cómo está ese cuerpo. Por eso se denomina una representación no orgánica, sino más bien fragmentaria. Esto implica que, o sea, detrás de esta manera de representar hay un interés por que se vea lo mayor posible la figura. Es decir, si yo tengo una figura de perfil, parte del ojo no se me va a ver. Bueno, no importa que no se corresponda con el cuerpo, lo importante es que el ojo se vea. También encontramos, en relación con todo esto, posiciones típicas, ausencia de rasgos individuales. Vamos a ver que todas las figuras humanas son bastante similares, no encontramos ni siquiera rasgos relacionados a su estado de ánimo o a su humor, digamos, ¿no? Ni siquiera una sonrisa, un llanto. Eso sí se encuentra claramente en el arte posterior. ¿Qué más? Como decía, la evidencia se encontró en cerámicas pintadas y también se encontraron estatuillas de bronce, terracota y marfil. Y estas estatuillas son de un tamaño bastante pequeño. Luego, con el tiempo, las estatuas van ganando en tamaño. Bueno, para ver algunos ejemplos, entonces, primero del arte anterior, los antecedentes, digamos, el arte inmediatamente anterior es el arte minoico y el arte micénico. Puse algunos ejemplos más que nada para marcar el cambio radical o las diferencias que implica el arte geométrico. Acá vemos un fresco del Palacio de Cnosos, donde se observan motivos marinos, las plantas, bueno, este animal, que es un animal que no existe en la realidad, pero bueno, no deja de ser figurativo, digamos. Fíjense que acá no, a simple vista no se observa nada geométrico, digamos, sí, bueno, las guardas por ahí del principio, de acá arriba, pero bueno, que tiene que ver también con la misma pared. Pero a simple vista uno ve esta representación y no identifica ninguna figura geométrica clara, como sí lo vamos a identificar en las representaciones del arte geométrico. Puse varios ejemplos que los vemos brevemente, que son preciosos aparte. Tenemos estos delfines con ojos y picos. Acá se puede observar claramente a lo que me refería del ojo. El ojo está, primero que el ojo es de un humano, pero más allá de eso, el ojo está representado de frente. Correspondería a una cabeza que está de frente, no a un delfín que está de perfil. Y bueno, nuevamente, como decía, los motivos marinos, no vemos nada a simple vista que podemos identificar con una figura geométrica, más allá de, bueno, las aletas y demás, pero digo, a simple vista no se nos presenta como una representación realizada a partir de la geometría. En este caso es la representación de una figura humana. Nuevamente vemos curvas, en las representaciones geométricas también están presentes las curvas, pero vamos a ver que las figuras humanas se representan más que nada a partir de triángulo, el torso sobre todo, y acá, bueno, vemos figuras redondeadas. A simple vista nuevamente no podemos identificar que la figura humana esté realizada a partir de figuras geométricas. Fíjense que el ojo nuevamente está de frente, la cara está de perfil, y acá sí se observan rasgos individuales. Vemos que, bueno, que están los ojos abiertos, que está en una posición, digamos, mirándose un costado, no está llorando, no se está riendo, le vemos los rasgos. Esto no va a suceder en el arte geométrico. Por eso se habla de un cambio radical en la manera de representación. Pasando puntualmente a lo que nos ocupa, el arte geométrico, fíjense, acá tenemos un ejemplo puramente realizado con figuras geométricas, no hay figuración en este caso. Fíjense cómo tenemos una combinación de guardas con líneas rectas y guardas con líneas onduladas.
a simple vista, si uno compara esta imagen con las imágenes anteriores, acá sí podemos identificar una representación hecha puramente a partir de la geometría, de figuras geométricas, no así en las representaciones anteriores. Acá tenemos otra donde se ve estos círculos uno adentro del otro, que conviven con estas guardas, ¿no? No vemos ninguna figuración al momento. Nuevamente, este es un detalle de este que está acá. Fíjense cómo se advierte lo que se conoce tradicionalmente en arte como horror vacui, es decir, horror al vacío. No se deja prácticamente ninguna superficie sin pintar, sin llenar. Literalmente es el horror al vacío, el horror a los espacios vacíos. Eso se va a advertir bastante a lo largo del arte griego. Por más que acá ustedes me pueden decir, bueno, no hay nada, bueno, pero está pintado, no se deja al descubierto nada. Y fíjense cómo también en el pico, ahora vamos a ver un detalle acá, donde la pintura y la decoración cubre toda la vasija, por más que sea pintada nada más, que no esté dibujada, se cubre todo. El pico, las manijas, ¿no? Acá tenemos otra, donde también se ve que no hay, prácticamente no, digamos, no hay ningún espacio sin cubrir. Tampoco en el cuerpo de los caballos. Fíjense que los caballos no solo están pintados, sino que también están dibujados. Acá esto tiene que ver con el contexto en el que se encontraron los artefactos que les comentaba anteriormente, los ajuares funerarios. Acá hay, bueno, una simulación de cómo se encontraron. Gracias a esto, como decía, se han conservado muchos más o digamos, los que se han conservado generalmente estaban enterrados, digamos. Acá tenemos el vaso de Dipylon, que es muy conocido, y fíjense cómo acá sí aparece una figura humana que convive con la decoración de guardas puramente geométricas, pero si observamos en detalle la escena, esto que les comentaba, fíjense, para empezar, no hay diferenciación entre las figuras humanas, son todas iguales, no hay rasgos individuales. Por otro lado, los cuerpos están elaborados a partir de figuras geométricas. Claramente el torso se realiza a partir de un triángulo. Fíjense cómo no hay además proporción entre las figuras, entre los miembros de las figuras también, digo, entre los brazos y las piernas no hay una proporción. En el arte geométrico no se trabaja con la proporción, como decía, tampoco con la profundidad, son figuras planas. Esto también tiene que ver con la representación no orgánica. Se representa todo en un único plano. Distinto es en el arte posterior, donde se intenta reproducir la realidad en 3 dimensiones a partir de la representación en 2 dimensiones, en la pintura. En un cuadro uno ve una representación plana que intenta construir una representación en 3 dimensiones. Bueno, acá no, es un único plano. Esto también se ve en las proporciones, como decía mismo, de los propios miembros del cuerpo entre sí, dentro del propio cuerpo y entre los miembros entre sí. Ahora lo vamos a ver acá en el caso de la relación con los caballos, por ejemplo. Fíjense cómo los caballos son... no guardan proporción, ahora después vamos a ver un detalle donde se advierte con mayor claridad, pero digo, las patas de los caballos no guardan ninguna relación con el lomo, no guardan ninguna, esto que está acá al lado, que estoy marcando con el cursor, son personas, ahora las vamos a ver en detalle, esperen que ahí está, este es el detalle. Fíjense cómo no hay relación de proporción entre el caballo y las personas, ¿no? Que están acá. Y mismo entre estas personas que están acá y esta persona que está acá arriba del carro, ¿no? Volviendo a estos ejemplos que aún no vimos, es este. Nuevamente, fíjense la falta de proporción entre los caballos y los humanos que están al lado. Acá hay otra escena arriba. En ese sentido es plano, no hay, como decía, una proporción ni una profundidad. Esta escena que está acá arriba es una escena que está acá arriba, no es que está arriba literalmente de la escena de estos hombres que están acá abajo. Y fíjense cómo siguen apareciendo, además de escenas figurativas, estas figuras geométricas como los círculos, las guardas, etc.
Fíjense también en relación a la no organicidad de la representación. Los carros, por ejemplo, digamos, los carros tranquilamente uno puede decir, bueno, son dos círculos, un cuadrado y algo arriba. El ojo lo une como cuadro, como carro, pero en la escena no están orgánicamente unidos. Y bueno, nuevamente lo que decía, la predominancia de la elaboración de estas figuras a partir de las figuras geométricas. Como decía, el carro son dos círculos, un rectángulo, y bueno, y arriba son dos medios círculos unidos. Estas personas de acá son triángulos con líneas rectas, ¿no? Fíjense los brazos, esto que se ve acá, no guarda relación nuevamente, como decía, con la proporción de las piernas. La cabeza no guarda proporción con el resto del cuerpo. Bueno, esto es el detalle de la escena. Esto es interesante también para ver cómo trabajan a partir de la tipificación y de la simplificación. El muerto, digamos, el que está ubicado sobre el lecho para ser preparado para el entierro, está en la misma posición que están los acompañantes, los hombres parados. No hay una relación, digo, esta misma figura que está acostada, si yo la doy vuelta estaría parada. Entonces, no hay nada en esta figura que a mí me la individualice en cuanto a su situación. Y de hecho acá nuevamente encontramos esto mismo que sucedía con los ojos, no está representado de manera tal como si estuviera acostado, está representado frontal. Acá hay una juxtaposición de planos. Tenemos esta figura representada como si estuviera frontal, vista de manera frontal, y el soporte donde está acostado, el lecho, está representado de manera de perfil. Y fíjense acá abajo, notamos, a mí la verdad que me parece precioso esta escena, estas escenas, porque son de una simpleza muy interesante, no lo digo de manera peyorativa, digo, están representados de una manera súper simple y a la vez transmiten un montón. Por ahí para el ojo que no está acostumbrado a este tipo de representación al principio choca, pero por más esquemático que sea no deja de ser bastante expresivo. Como decía, bueno, acá están esos animales que parecen ser, no sé, unos perros, digamos, pero nuevamente no hay relación de tamaño, de proporción. Tenemos acá una persona sentada que tiene prácticamente el mismo tamaño que estos animales que están abajo de este lecho. El muerto, y si se fijan acá al lado, también hay una figura mucho más pequeña. Digo, claramente no hay una preocupación por una representación realista en relación a la proporción y, como decía, la proporción en la propia figura y de las figuras entre sí. Acá tenemos un detalle. Miren, es precioso. Y fíjense esto que les decía respecto al horror vacui. No hay ningún espacio vacío, aunque sea hay puntos. Esto es claro, si uno lo ve, voy a retroceder acá, de manera, no hay un espacio, no hay descanso para el ojo. Por más que las guardas nos pueden dar un poco de aire, pero digo, no hay espacio vacío en la superficie. Está todo pintado, ya sea con puntitos, con rayitas, con figuras, con guardas. Acá de nuevo son detalles. Fíjense la cabeza de los caballos. Fíjense la cabeza de los humanos. Tranquilamente podrían ser pájaros. Fíjense cómo están representadas las manos, ¿no? De todas maneras, el ojo reconoce la figura humana, pero presten atención a esto para ver cómo en el arte posterior se produce un cambio radical, cómo progresivamente se va a individualizar la figura hasta individualizarla totalmente. En el arte clásico hay un interés deliberado por un reconocimiento de la figura que se representa. Entonces, si vamos a representar a Heracles, bueno, Heracles va a aparecer con algún rasgo que lo distinga. Generalmente la piel de león, por ejemplo. Vamos a ver ahora un ejemplo que yo puse donde hay directamente inscripciones que nos dice qué personajes están representados. Bueno, acá no hay un interés por eso, acá hay una representación general. No hay una intención por un reconocimiento puntual de a qué corresponde esta escena, a quién, digamos, ¿no? Todas las personas son iguales. En esta escena no podemos ver si esta persona
está llorando o no está llorando, si está cantando o no está cantando. Acá lo tenemos nuevamente. Fíjense cómo, lo que les decía, la figura del muerto está representada de manera frontal. Fíjense los brazos, ¿no? Acá se ven los caballos. Nuevamente les llamo la atención respecto a este horror vacui, cómo está todos los espacios cubiertos. Acá tenemos las estatuillas de bronce que se han encontrado. Fíjense que son bastante esquemáticas, bastante parecidas a las representaciones pictóricas que vimos recién. Como decía, son de tamaños bastante pequeños. Acá tenemos la representación de un caballo, ¿no? Fíjense, de todas maneras no es lo mismo, eso ya sería un tema aparte, la manera de representar pictóricamente a través de la pintura en un plano, valga la redundancia, de 2 dimensiones, a una representación escultórica que es una representación en 3 dimensiones. Así que eso ya es otra cuestión, pero para que se den una idea de la evidencia que nos llegó hasta hoy, ¿no? Por eso puse las estatuillas. Al periodo geométrico le sigue un periodo que se denomina periodo orientalizante, que tiene que ver sobre todo con los contactos con Oriente, como su nombre lo indica, a partir de comercio, viajes y demás. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? La aparición de especialmente animales exóticos que antes no se encontraban en las representaciones. Acá vemos una especie de mono que convive con los caballos. Fíjense cómo va cambiando ahora la representación de la figura humana arriba del carro. El carro ahora es solo el círculo y hay un interés mayor o un detalle mayor de la figura humana. Si retroceden en el PowerPoint a ver cómo se representaban los carros en los vasos anteriores, ya se nota un cambio. Fíjense los caballos también. Hay una mayor individualización. Al caballo se ve que es un caballo, se le ve el pelo, se le ve el ojo, se le ven los rasgos, y de hecho en la figura humana acá también ya se empieza a ver una progresión en cuanto a los rasgos faciales. Bueno, puse varios ejemplos, son preciosos, miren. Por supuesto hay representación de figuras mitológicas, como estas que estoy marcando acá arriba. Fíjense, ya se empieza presten atención a los rasgos de la cara, ya se empieza a adivinar una barbilla o una barba, los ojos están claramente marcados, la nariz. Estos vasos perfumeros son preciosos, fíjense cómo ya, como les digo, ya acá se ve, bueno, esta es una figura mitológica, esta es una figura de un guerrero, cómo ya está vestido, ya se le ve la barba, ya se le ve la nariz. Acá en este otro que estoy marcando vemos la presencia de estos animales exóticos. Nuevamente el horror vacui está presente en todo, y no hay un espacio, no hay descanso para el ojo, no hay un espacio que esté sin cubrir. Acá, miren qué lindo, esta escena es la escena, se identifica con la escena del cíclope en Odisea, cuando le clavan la astilla en el ojo. Fíjense cómo mismo el tamaño entre los hombres no es proporcional. Está bien que, bueno, si ese es el cíclope es un poco más grande, pero no importa. Lo que voy es que fíjense las manos, ¿no? Cómo ya la representación, como decía, se empieza a individualizar. Le vemos la cara a los guerreros, le vemos el pelo, le vemos la barba, le vemos la nariz, le vemos cierta expresión en la boca. Ya no está tan marcado el triángulo o digamos las figuras geométricas que componen a la figura humana, no están tan marcadas. Y bueno, luego en el periodo del arte clásico, las dos técnicas que predominan son las figuras rojas y las figuras negras. Fíjense el cambio que implica en la representación. Hay un detalle, yo diría que hay hasta una preocupación por el detalle, no excesiva en el mal sentido, pero digo, hay un cambio radical. Vemos hasta la decoración de la vestimenta de los héroes. Bueno, acá estos son Aquiles y Ajax jugando a los dados. Esto que yo decía, esta importancia porque se los reconozca
En este caso tiene que ver con las inscripciones que están acá en griego, que identifican a los personajes representados. Fíjense, esta ánfora es una ánfora bilingüe, miren qué preciosa. Bilingüe porque de un lado hay figuras rojas y del otro lado hay figuras negras. Son las dos técnicas en la misma vasija, fíjense. La técnica de las figuras rojas, como el material de la vasija generalmente era rojo, lo que se hacía para hacer figuras rojas es se pintaba de negro y se iba raspando, acá lo que estoy mostrando, se iba raspando el contorno de la figura y lo que, digamos, el rojo de las figuras rojas es el material de la vasija. En el caso de las figuras negras sucede lo contrario. Se pinta, o sea, está todo pintado de negro, pero se deja esta parte sin pintar y se va realizando la figura con la pintura. En una se raspa y en otra se pinta. Fíjense nuevamente el horror vacui, está pintada las manijas, no hay ningún espacio sin cubrir, aunque sea solo con negro. Fíjense, como decía, la diferencia en la representación de la figura humana, el detalle en la posición. Si volvemos para atrás, podemos ver que los ojos de todas maneras siguen siendo representados de manera frontal. Eso es algo que va a tardar en cambiar. Pero de todas maneras la representación es mucho más orgánica, ¿no? La posición del cuerpo. Y fíjense también en cuanto, acá que lo vemos de manera más grande, en cuanto a la proporción de las figuras están jugando, están sentadas y están sentadas sobre objetos más pequeños que ellas, los escudos, los cascos guardan relación de proporción con el cuerpo. Acá tenemos para que veamos la diferencia de la representación de un animal, del caballo. Bueno, acá ustedes me pueden decir, ¿pero qué pasa? Acá hay una persona que es más chiquita que el caballo. Bueno, a ver, la representación, como yo decía, va mutando, pero no significa que es un corte radical con lo anterior. Y también, de todas maneras, los griegos no trabajan con el realismo como lo entendemos hoy en día, o como se entiende en historia del arte, cuando surge el realismo, mucho tiempo después, donde sí ahí hay una preocupación porque lo que se vea sea una continuación del mundo real donde está el espectador. Acá, digamos, se sigue trabajando con planos diferentes, pero se nota ya una preocupación, por lo menos por la proporción en relación al animal y los cuerpos, ¿no? Este personaje más pequeño puede ser un niño también, por eso es más pequeño. Fíjense el detalle en las vestimentas. Hago hincapié en esto porque en el periodo geométrico no sabíamos si las figuras humanas estaban vestidas o no. Bueno, acá claramente están vestidas y con una vestimenta rica en decoración. Fíjense cómo se nota en este caso los pliegues, ¿no? de las telas. Es un detalle. Bueno, acá está el Heracles, esto que les comentaba. Uno a simple vista, si, digamos, en una escena uno puede reconocer al personaje en cuestión por las características de la escena. En este caso, esto es una escena de los trabajos de Heracles, que está, digamos, entrando al inframundo con el Cerbero y demás. Pero más allá de esta escena donde que la podemos identificar con la tradición mítica, la figura humana tiene un rasgo que me permite identificarla, que es la piel de león. Más allá de que la expresión de la cara está bien definida, tiene elementos que me permite identificar. Por eso son figuras que están individualizadas. Fíjense los detalles de las manos. Nuevamente el ojo sigue siendo representado de manera frontal, pero la representación se va tornando cada vez más orgánica. Fíjense en este caso, esta vasija es preciosa. Se supone que es de un coro cómico, que no se ha encontrado una comedia con ese tipo de coro, pero bueno, como no hay ningún mito relacionado con jinetes de delfines, bueno, se supone que correspondía a alguna comedia. Pero fíjense, de todas maneras, más allá de que es una imagen irreal, quiero decir, la proporción de los jinetes en relación al delfín y en relación a los escudos que cargan, es totalmente diferente a lo que veníamos viendo en el arte geométrico.
Muy bien, bueno, espero que haya sido clara, que les haya interesado. Les dejo el PowerPoint.